¿Quién es un líder? Dimos un poco las definiciones, ¿sí o no? ¿Quién es un líder? Realmente necesitamos saber qué es un líder para todas las personas hoy en día. Si usted le agarra a cualquier persona que cruza por la calle, ¿qué le va a decir de líder? Aquí estamos en un ambiente cristiano, ¿sí o no? Todos son pastores y nosotros decimos, Jesús, nuestro líder. Pensemos bien si Jesús realmente ha sido nuestro líder. Si realmente Jesús ha sido nuestro Señor y único Señor. Me fui al diccionario a ver qué dice de líder. Primero me fui a un diccionario que usan todos los chicos en la escuela, diccionario Larousse. Es más sencillo, ¿no? Es lo que van los chicos en la escuela y buscan. Según diccionario Larousse, líder, dirigente, jefe, especialmente de un partido político. Liderazgo, condición de líder o ejercicio de sus actividades. ¡Wow! ¿Cuál es la definición que nuestros hijos aprenden en la escuela cuando se habla de líder? Muchas veces hablamos a nuestros chicos, tiene que ser un líder, ¿sí o no? Tiene que ser cabeza, ¿sí o no? Tiene que ser persona de influencia, ¿sí o no? Y el pobre niño escucha eso en casa y va a la escuela y se va al diccionario y dice, jefe, voy a ser un jefe entonces. Mi papá quiere que yo sea un jefe. Mi papá que es pastor quiere que yo sea un jefe porque quiere que yo sea un líder. Especialmente el de un partido político. A ver qué modelo de políticos tengo para copiarme la vida de él y para ser como él. ¿Qué aprende? A ver, dígame, ¿qué es la idea que tienen ustedes los políticos? ¿Cómo son los políticos? Mentiroso. ¿Qué más? Vicioso. Los conceptos sucios son conceptos que tenemos de los políticos. Ladrones. Y es exactamente ese modelo que el niño va a aprender. ¿Sí o no? ¿Acaso uno no va por las definiciones al diccionario? Y el papá que es pastor le pide que sea un líder y lo único que hace el niño es seguir las pautas de la sociedad. Vamos a ver si algún otro diccionario mejora un poco. Vamos a ver qué dice un diccionario en inglés, el famoso diccionario Webster. Es como Real Academia Española en inglés. Y traducción literal dice, una persona o una cosa que lidera. Dice, jefe de una dirección, comando o guía de un grupo o una actividad. ¿Qué le hace recordar comandos? O una actividad. Y bueno, si el niño toma esta definición, simplemente toma los líderes de Sendero Luminoso o Fidel, Al-Qaeda. ¿Es así que queremos formar nuestros líderes? Diccionario de la Lengua Española, 1986, editado. Así que ya piensen un poco el tiempo a ver en qué tendencias nos ubicamos, ¿no? Dice, liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad.
1986, Real Academia Española, y todavía andamos tristes con las definiciones, ¿no? Al menos el mundo de la sociología o el mundo económico ha desarrollado un paso más. Diccionario de Ciencia de la Conducta, 1956. Lo define como las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Andamos un poco mejor, ¿sí o no? Cualidades de personalidad. Al menos aquí se puede llegar a las conclusiones, es decir, integridad. Pero sin embargo, dice capacidad que favorece la guía y control de otros individuos. Wow. Recién, después de muchos años, al menos los cristianos tratan de dar una respuesta. Porque no podemos seguir con estas definiciones, ¿sí o no? Todavía no tenemos muchos cristianos, muchos líderes cristianos en América Latina que se hayan desafiado a dar definiciones o respuestas ante esta necesidad. Dentro de los americanos, en 1976, el hermano Ted Engstrom, en su libro Haciendo un líder cristiano, escribe la definición de líder como las personas que logran sus objetivos y actúan guiando las actividades de otras personas para que estos objetivos se logren. ¿Dónde está aquí la intención, la intencionalidad? Lograr objetivos. Lograr el objetivo. ¿De eso se trata esto? ¿Lograr objetivos? Muchas veces si nosotros pensamos lograr objetivos, para cumplir, para lograr esos objetivos, podemos utilizar cualquier tipo de metodología, válida o no válida, para cumplir los objetivos. Liderazgo es el poder de lograr objetivos movilizando a las personas bajo su mando, motivando e influenciando a desarrollar toda su habilidad y talento. Al menos fueron los primeros intentos, 1976. Una de las palabras claves que empiezan a surgir ahí es, como habló el pastor, influencia. Liderazgo es influencia. El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través de un proceso de comunicación al logro de una o varias metas. En ámbito económico, uno de los latinos muy conocidos en 1993 dice: liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Si usted quiere estudiar liderazgo y va a una universidad hoy secular, esta es la definición que muchos van a estar manejando. Al menos estamos mejor que la definición de Diccionario Larousse o Real Academia Española, ¿no? Todavía seguimos con las viejas definiciones bajo la teoría del gran hombre. Otro líder cristiano define
Líder es persona que da influencia, muy sencillo. Y liderazgo es un proceso que da influencia. ¿Cuál es la definición suya propia? Uno de los eruditos en área de liderazgo dentro del grupo cristiano, el doctor Robert Clinton, que fue mi profesor, dice: una persona que ejerce su influencia con la capacidad y responsabilidad dada por Dios a un grupo determinado del pueblo de Dios. Aquí él enfatiza varios factores. Uno, la clave es influencia. Yo debo influenciar en alguien. Dos, él enfatiza la capacidad y responsabilidad. La capacidad que Dios nos da a través de los talentos y los dones. Tres, es a un grupo determinado del pueblo de Dios. Dios le deja un rebaño con una responsabilidad. Dios le deja un grupo determinado con una responsabilidad en su vida. Es eterno. Es un tiempo determinado. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces como pastores? Tanto hablamos de pastores y sin embargo en la Biblia poco aparece la palabra pastor. El pastor lo hemos desarrollado desde el concepto que habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Pero aún si vamos a la carta paulina, los roles dice pastor maestro. ¿Qué pensamos? Al decir pastor, nosotros hemos tomado la responsabilidad del pastor. ¿Y cuántas veces nosotros decimos mi rebaño, mis ovejas? Seamos sinceros, ¿es realmente mi rebaño? ¿De quién es? De Cristo. ¿Son mis ovejas? No, es de Cristo. ¿Qué estoy tratando de ser? Decir mi rebaño y mis ovejas. ¿Le estoy quitando? ¿Le estoy robando a Cristo? ¿De quién es la misión? ¿De Dios? ¿Mío? No. Y muchas veces pensamos que es nuestra misión, ¿sí o no? Nos podemos sacar tanta carga, ¿sí o no? Si todo es de Él. Si un hermano de la iglesia no le gusta mi mensaje, mi sermón, y decide ir a la iglesia de la vuelta, ¿qué nos pasa con nuestras emociones? Nos molesta. Muchas veces nos vamos al pastor de la vuelta y le decimos: ladrón, me robaste mis ovejas. ¿Realmente es así? No. Si no es mi oveja, si es del Señor, y si se quiere ir a una iglesia mejor, lo puedo bendecir. Y hay muchas ovejas que mejor que se vaya de su congregación para que su iglesia crezca. Amén. Ahí sí decimos amén. Ay. Realmente estamos comprendiendo bien. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Cuál es el modelo de Jesús? Hay muchos modelos aquí, ¿sí o no? Cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar modelo de sacerdote,
ministerio sacerdotal, ¿sí o no? Tipo profeta, ¿sí o no? Hoy en día uno de los problemas mayores es la explosión de profetas y apóstoles. Todos son profetas y apóstoles. Sin saber lo que involucra ser profetas y apóstoles. Y en Centroamérica tenemos la escuela de exportación de profetas y apóstoles. En la producción masiva de profetas y apóstoles está en Centroamérica. Hasta usted puede comprar títulos que diga profeta, apóstol. Decimos servicio, ser siervo. Pero muchos modelos que hemos tomado como líderes cristianos son diferentes modelos del Antiguo Testamento que nos convienen. Algunos otros modelos del Nuevo Testamento que nos convienen. Y decimos, aquí está en la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de que la gente nos reconozca como si fuese un sacerdote? ¿Sí o no? La Iglesia Católica es una herencia sacerdotal, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces queremos actuar como sacerdotes? El único que hace algo aquí en la iglesia soy ¿quién? Yo. Si yo no estoy, nadie hace nada. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento si un rey quiere hacer algo sin la presencia del sacerdote? ¿Qué le pasó a Saúl? Profetas. Una confusión grande hoy porque entendemos mal el ministerio profético del Nuevo Testamento y nos queremos actuar como los profetas del Antiguo Testamento. Nos estamos mal entendimiento lo que es el ministerio profético a través de los dones proféticos con los profetas del Antiguo Testamento. Es muy diferente. La profecía no es hablar del futuro, de predecir el futuro. ¿Esos quiénes lo hacen? Los brujos. Y mal. Queremos ser los únicos que proclaman la palabra en la iglesia. Queremos ser los apóstoles. Mi autoridad es apostólica. Yo mando. Y todos ustedes me obedecen. El ministerio del Nuevo Testamento, de los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, no es una orden jerárquica de arriba a abajo. ¿Cómo es? Por igual. Son diferentes roles en la cual el Señor nos llama a ministrar de acuerdo a cada uno, al llamado y a los ministerios. Y nos olvidamos de lo que nos enseña Jesús, porque es muy difícil. Y no está bajo nuestros paradigmas. Porque ser un siervo, ¿a quién le gusta ser siervo? Nadie. La definición de la sociedad es jefe. La definición que nos da Jesús es siervo. Aquí tenemos una paradoja terrible. Una contradicción terrible. ¿Qué significa ser siervo? Servir.
¿Tiene derecho usted? ¿Un siervo tiene derecho? Nada. ¿Posee algo? Nada. Todo es del dueño. Y Jesús nos dice, el que quiere seguir, que tome su cruz del cada día y sígame. Muchas veces queremos recordar la imagen de Jesús, dirigiendo las multitudes, produciendo sanidad y milagros. Muchas veces queremos tomar la imagen de Jesús, enseñando en las sinagogas ante las multitudes, como en el Sermón del Monte. Muchas veces queremos seguir la imagen de Jesús y queremos moldear de los diferentes momentos de su vida. Pero sin embargo Jesús nos dice claramente, el que quiere seguirme, tome su cruz del cada día y nos desafía a seguirle. Ojo, el modelo de liderazgo de Jesús no estaba en los grandes milagros. El modelo de liderazgo de Jesús no estaba en gran expresión del poder. Sin embargo, estaba en llevar la cruz para servirnos, para redimirnos. Cuando vi la película Pasión, me pasé llorando. Porque de alguna manera ahí se mostró un poquito. Algunos decían, no, esto utilizaron mucho los efectos especiales y muy sangriento. ¿Realmente será eso? Ahí nos llega a mostrar realmente lo que realmente sucedió ahí. Lo que tenían los látigos, sacaban la carne. Y eso es lo que Jesús nos desafía. Sinceramente me quedé preguntándome, ¿estoy yo dispuesto realmente a pasar por eso? ¿Podré pasar? Un poco de incomodidad ya me quejo. Muchas veces voy a algún lugar y si no hay agua caliente, ¡ah! Por lo menos agua caliente. Siempre pensamos en yo. ¿El liderazgo de quién se trata? Del reino de Dios. Todo es para la gloria del reino. Todo es para la gloria del reino. Y si aquí nosotros decimos y nos ponemos de acuerdo que todo es para la gloria del reino, si realmente nos unimos, puede haber transformación en Cobán. Alguien viene, tenemos este proyecto. No, es que tú eres pentecostal y yo soy bautista y mi denominación y... ¿Realmente estamos con la mentalidad del reino?
Un amigo pastor estaba pastoreando en una zona muy pobre. Y él levantó la iglesia y le estaba yendo bien. Estaba haciendo muchas cosas. Y un día se le acerca un hombre con una campera de cuero, muy sencillo, con un jean, y se presenta ante él. Realmente quisiéramos ver, a ver si podemos trabajar juntos para cubrir las necesidades de la comunidad. Y se presenta: yo soy el padre fulano de la capilla de Nuestra Señora no sé qué. ¿Qué le diría a usted? ¿Eh? ¿Qué le diría a usted? ¿Eh? ¿Qué le diríamos? ¿Dejar que la gente sufra de hambre y no tenga de qué comer? ¿Porque no podemos abrir los brazos? Porque el que quiere hacerlo es un católico. Es la realidad, ¿eh? Dejo con la pregunta en ustedes. ¿Cuál es el desafío hoy? ¿Cuál es el desafío? Los discípulos le costaron entender hasta que Jesús estuvo en la cruz. ¿Cuál era la idea de liderazgo que tenían los discípulos? Uno de los más cercanitos que estaban dice: Jesús, yo en tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y como no le alcanza lo suficiente, viejita, ven, ¿por qué no me ayudas a convencer a mi maestro Jesús? Y hasta en los últimos momentos que andaban luchando. ¿Cuál es el poder que tiene un líder? ¿Cuál es la autoridad y el poder que hay en nosotros como líderes cristianos? ¿Es el poder? ¿Es el dinero? ¿Es la fama? ¿O es el poder espiritual que opera el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Realmente ministramos de lo espiritual o ministramos de acuerdo a la carne? Uno de los problemas que hemos tenido es que esa famosa teoría del gran hombre nos ha hecho demasiado daño. Mucho daño. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el líder es solitario? Que hay que mantener una distancia con la gente que le sigue para poder mostrar un poco de liderazgo, mi autoridad. ¿Acaso eso es lo que enseña Jesús? El liderazgo es relacional. Relacional. No es cumplir con objetivos, con metas y propósitos personales. El liderazgo es relacional.
nuestra relación con la gente, poder convivir, compartir el corazón del Padre de Dios. Eso es lo que nos habla Jesús. En Perú compartí sobre liderazgo y propuse 3 perspectivas que un líder debe tener. El del corazón del Padre, la intimidad con el Padre y la visión del Padre. ¿Cómo nosotros obramos? Simplemente nos conviene recordar un poco la tentación que hace Satanás a Jesús. Primera tentación, ¿cuál era? Convierte la piedra en el pan. Y puedes darle a alimentar a mucha gente, ¿sí o no? Que no tiene de qué comer. Es de cubrir la necesidad de la sociedad. Va mucho más allá con saciar el hambre que Jesús tenía. ¿Cuál es la segunda tentación? ¿Qué le hace? Le dice, me adoras y te doy todo lo que hay en los reinos. ¿Quién tiene la posesión de los reinos terrenales hoy? Y le dice a Jesús, simplemente me adoras y yo te doy todo. Tercera, lo lleva sobre el templo y lánzate. Te van a agarrar los ángeles y tus pies no van a tocar el suelo. Y la gente que está abajo te lo van a creer y te lo van a adorar. Es simplemente suplir las necesidades básicas, uno. El segundo es el poder. Y el tercero, lo espectacular, la fama. Pero son las cosas que estamos nosotros detrás. Suplir la necesidad de la gente. Y muchas veces de nuestro propio corazón, emoción. De buscar un poder para que nos reconozca. Para que nos llame pastor. Y si con eso no le alcanza, reverendo. Si esto no le alcanza, doctor. Licenciado. Y luego, lo espectacular. Sanidades, milagros. Sí es cierto. Jesús nos manda a sanar la gente, a echar fuera demonios. Pero cuidemos con los peligros. Porque cuando empezamos a sanar y empezamos a echar fuera de los demonios, muchas veces pensamos que soy yo. Mira el poder que tengo. Tengo el poder para sanar, para echar fuera demonios. Y nos olvidamos. Nosotros luchamos constantemente entre los dos polos opuestos. El liderazgo del jefe y el liderazgo del siervo. Jefe, siervo.
¿Quiénes son los primeros en despertar un poco sobre el liderazgo del siervo? Tristemente, muy tristemente, no somos nosotros en hablar al mundo sobre el liderazgo del siervo. Son algunos empresarios que simplemente con la lectura encontraron el valor del liderazgo del siervo y empezaron a aplicar en sus compañías, les funcionaron, entonces empezaron a enseñar sobre el liderazgo del siervo. Qué triste para llorar, ¿eh? Nosotros le seguimos los modelos sociales de cómo ser un jefe y la sociedad, en su lectura de la Biblia, quiere copiar el modelo de Jesús y ponerlo en práctica. En los años 70 en Estados Unidos, uno de los principales directores de la empresa AT&T, un tal señor llamado Greenleaf, de un corte cuáquero católico, publica un libro, Servant Leadership, liderazgo de siervo. Y ese libro fue un éxito. Y él funda una empresa para poder enseñar sobre el liderazgo de siervo. Cómo poner en práctica, cómo poder aplicarlo en la vida cotidiana, en la vida de dirección dentro de la empresa. Luego, a partir de él, empezaron muchos a tocar ese tema. Hoy, muchas empresas invitan conferencistas pagándoles miles de dólares por día para que dicte sobre cómo liderar en el modelo del siervo. Cómo liderar en el modelo del siervo. Aquí hay muchos pastores, ¿no? Le gustaría ser invitado por una de las principales empresas de Guatemala para que vaya a dictar realmente cuál es el modelo de Jesús y cómo poder poner en práctica en la vida diaria. ¿No seríamos nosotros los especialistas? Y qué bueno que sería que nos dé una buena ofrenda de $3,000 por simplemente dar un día de clase. ¡Qué bendición para la iglesia! Lamentablemente no fuimos escogidos como los mejores modelos para enseñar sobre el liderazgo del siervo. Porque parece que el mundo no nos ve a los pastores como buenos siervos.